Sí, estamos. Estamos al aire. Gracias, Taz, por sacarnos el despegue. Hola, Mauri. ¿Qué Hola, ¿cómo tal? te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo neutral. Todo mitad de semana, Bien. parejito, vamos tranquilos. Estamos en el mes de los gatos, así Wow. que eh, importante para la comunidad ludocrónica los michis. Así que hoy día estamos en el capítulo 9 de la segunda temporada de Primera Impresión. Eh, Agarramos vuelo. Yo particularmente hoy día estoy contenta porque siento que podemos tal vez saldar una pequeña deuda que tenemos con una de las comunidades más importantes con las que se trabaja en Ludocrónicas, que es la comunidad LGBT+. De hecho, yo tengo un chisme, voy a partir con el chisme del logo de Ludocrónicas, que hace como 2 años se cambió a Juguemos Todes, porque antes era como Juguemos Todos, y ahora es Juguemos Todes, y por ahí supe alguna vez que hubo conflictos con el logo, como que no todo, hubo un municipio que no estaba de acuerdo, que me va a matar la cosa, pero es todo lo que voy a decir. Y Era ineludible, porque batalla que no se da, y las comunidades son eso, las comunidades son construcciones de sentido medias conflictivas. Y sí, a veces es necesario para darse cuenta que las cosas no son gratuitas. Entonces, en base a eso, y en base a que hemos tenido fundamentalmente autores nacionales que pueden entender esta lógica, que pueden entenderla más ahora en la lucha la pueden entender más ahora que nunca, porque nos ha tocado lo que nos ha tocado como proceso vivir. Podemos decir también orgullosamente que tenemos aquí a una fiel representante de todo lo bueno que podemos hacer como comunidad. Entonces, sí. de más está decir que le agradecemos un montón a Marión, y voy a dejar a mi compañera que hace las presentaciones maravilloso que la presente con todo. Si no, ¿para qué? Hoy día tenemos de invitada a Marión Garolera. Ella está doctorando actualmente en estudios latinoamericanos y se ha especializado en literatura y teoría queer. Además tiene un magíster en estudios de género y de la Universidad de Chile, y además hace asesorías metodológicas. Tiene una página web que pueden visitar, que después le preguntamos a Marión por su página web. Tiene un canal de YouTube donde habla también como de todo esto, como en lo que se ha especializado. Y hoy día particularmente está por su faceta como escritore, y queremos hablar con ella de la novela con la que se adjudicó un Fondart, que es Pascae. Así que dale, Taz, tráenos aquí al en vivo a Marión. Ya está ahí en el en vivo en Twitch. Hola Marión, ¿cómo estás? Oli, bien. Bien, 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 sin frío. Me puse la calefacción porque recién antes de que nos pusiéramos al aire, me estaba quejando del frío. Me puse la calefacción para no quejarme del frío en nuestra transmisión. Bueno, puedes quejarte todo lo que quieras en este en vivo, no importa. Estamos, como dije, a mitad de semana, así que ya se permiten muchas Así, se aceptan detracciones. quejas, ¿no? Bacán. Sí. Y bueno, hice una introducción muy por encima de tu vida, como de tu carrera profesional, en lo que te estás especializando. eh, y como dije, nos convoca contigo la novela que eh, publicaste, que se adjudicó el Fondart, Pascal. Sí. Y bueno, has escrito varias otras cosas, y en tu página web está disponible un escrito que es como un PDF que se llama 2 horas, que es particularmente el que yo leí y lloré
Así que, a ver, y bueno, estamos en el chat igual en Twitch. Si alguien quiere preguntar algo a Marión, podemos interactuar. Cuéntanos, Marión, qué es de ti. Tal vez cómo fuiste contactada por Ludocrónicas. Porque eso siempre es una aventura del equipo. Sí, bueno, yo Ludocrónicas participo igual como en su faceta de juegos de rol. He narrado un par de veces, he ido a jugar también un par de veces y he estado como en algunos de los eventos. Y la verdad yo no sé, porque yo, si no mal recuerdo, nunca he estado, no, miento, sí, iba a decir, nunca he estado en mi faceta de escritora en un evento de Ludocrónica, miento. Estuve en un evento de Ludocrónicas de autor. Y estuvimos en una mesa hablando, que hicimos varias cosas, como que hicimos mesas de creación, como, porque el rollo era como la autoría, ser autor, crear. Entonces, claro, había mesas donde discutimos de literatura, como escribir, pero también habían mesas del rollo de crear juegos de mesa, crear juegos de rol, las oportunidades o no que hay ahí para como publicar, porque claro, juegos de mesa publicar en Chile como que ya podemos hablar que sí, como hay una industria de juegos de mesa. Juegos de rol, como hasta ahora y hasta donde yo sé, no hay editorial, como con ni siquiera E minúscula, como editoriales indie. Hay algunas cosas, hay fanzines, hay una editorial chilena-argentina, pero en realidad participa más en Argentina. Entonces, claro, en esa ocasión como que pude participar más en faceta más de escritores. Y hace poco ahí Consu me dijo, mira, estamos haciendo el podcast, anda, y dije, obvio que sí, bacán. Así que aquí estamos. Pero siempre es muy raro, como yo creo que algo que es aparecido, me imagino, en harto las conversaciones que han tenido, pero nadie vive esto, por supuesto, como yo soy escritora como de noche, el fin de semana, yendo a eventos. Yo trabajo en investigación, como eso es lo que hago desde que salí de la universidad, soy psicóloga de la universidad, pero tampoco no soy como psicóloga, no soy psicóloga de verdad, que nunca he atendido a nadie, no he atendido a nadie, no he hecho intervenciones de ningún tipo, yo investigación con un computador, con el SPSS, con las tablitas, ¿cachai? Y haciendo como análisis cuantitativo, como que eso soy. Y de ahí como escribir fue una cosa que empezó a, ni siquiera puedo decir profesionalizarse, pero a materializarse un poco en el fondart, en distintos espacios, poder como empezar a publicar. Y estoy en esa, como hoy en día, pues como viendo, bueno, cuáles son los espacios que hay, qué podemos hacer, con los tiempos que cambian y todo. Así que eso. Cuando, mira, así, con lo último que dijiste, me vinieron recuerdos de Vietnam. Dijiste SPSS, investigación, y me vinieron recuerdos de Vietnam. Yo creo que igual en algún momento yo no me he atrevido y no sé si alguna vez me voy a atrever a escribir, pero creo que no son mundos tan lejanos. De hecho, la gran fantasía para escribir es creer que te vaya a poder financiar. Y es de lucha importante, muy pocos llegan, pero yo creo que la necesidad va más allá, la pulsión esa por querer hacer decir algo es propio, pero no necesariamente tan original, pero que en el fondo tiene tu voz. Y que eso quería preguntarte, ¿cómo nació tu voz de escritora? Yo creo que todavía es un proceso, estoy como muy en esa. Les comentaba, claro, yo soy psicóloga, y así como mucha de la gente que conozco, uno no se forma, o sea, claro, uno se forma, pero se forma en pequeños laboratorios, en talleres, leyendo, analizando cosas, etc.
pero en realidad todavía son pocazos los autores que tienen una formación como de escritura creativa, como carrera, digamos, es una carrera nueva acá en Chile y tampoco esa carrera no está segura nada, por lo tanto tampoco, bueno. Entonces, claro, en ese hacer, en ese explorar como súper autodidacta, colaborativo con otra gente, yo creo que estoy un poco buscando la voz, quizás algo que pudiera tener un poco más afianzado, porque creo que cuando uno habla de la voz, yo lo pienso como en la técnica, digamos, como cuáles son las técnicas que ocupo más, cuáles son como, por ahí me imagino, pues en realidad, bueno, más allá de la pluma, que en realidad es algo que yo creo que me falta un montón por desarrollar, creo que sí hay algo así como áreas de interés o una mirada quizá un poco particular que quizá puede estar, todavía está en proceso, pero para entrar también en la patita de los LGBTQ, algo que me planteé yo creo de más o menos al principio cuando dije ok, como quiero publicar, como que apareció esa posibilidad como que exista un libro físico, etcétera. Yo dije, bueno, voy a publicar y lo voy a hacer como con la mayor franqueza que pueda, como la censura quizás llegará, no me voy a censurar yo primero, como que me censuran de afuera. Entonces yo creo que hay un acto de posicionamiento, de una voz propia, de una mirada propia, una mirada que también intenta como conectar con la experiencia de otra gente, historias de censura de otra gente, etc. Pero también, supongo, para ir adelantando, ir diciendo, bueno, yo en realidad en específico me he topado con poca censura, pero también es porque yo sabía buscar como la editorial, los espacios que más o menos como... no, eso no quiere decir que todo ha sido como súper fácil, pero como que yo en otros ámbitos de mi vida quizás sí había tenido como experiencias no tan buenas, entonces dije, bueno, obvio que acá también puede pasar. Yo además escribo en el campo de lo que es lo especulativo, ciencia ficción, fantasía, a veces algunos elementos más del terror, y quizás en la fantasía no tanto, pero la ciencia ficción sí a veces peca de un poco de club de Toby, y yo también, bueno, el mundo ñoño en general, el mundo otaku, el mundo ñoño, como hay ahí todavía una cosa como de mucha centralidad en las voces masculinas y de lo heterosexual y la gran aventura y no sé qué, que a mí también me gusta mucho la aventura, pero claro, como yo quiero escribir de repente cosas un poco más domésticas, y etcétera, y cosas muy fletas, entonces, bueno. ¿Cómo se llega a una voz en particular? Yo creo que se llega buscando referentes, y creo que, al menos en mi caso, esto de construir una voz propia empieza con este posicionamiento político de ya, ok, como voy a escribir cosas maricas, cosas lesbianas, cosas, no sé si trans es la palabra, porque claro, si uno tiene aliens que, no sé, no tienen cuerpo físico, como son trans, ¿cachai? Como ahí, pero es lo entretenido también de la ciencia ficción y la fantasía. Entonces dije, bueno, estas son las cosas que me interesan, las cosas que cuando he leído, como que me interesan mucho, como veamos por ahí. Y me ha ido resultando la experiencia positiva de Caramel Fondar. No fue la primera, fue la segunda, pero y una de las dudas era esa, como la novela en la segunda página, creo, del Word al menos, tiene una escena de sexo lésbico muy como desde la ternura, desde como el cariño y todo lo que queráis, pero es eso, es como una escena de sexo lésbico. Entonces dije, bueno, si me toca un revisor conservador, como ya fue, aunque pueda estar muy bien escrito y uno no sabe quién te está revisando. Entonces, claro, yo dije, bueno, la voy a mandar igual, como esperemos que no me toque un revisor más open mind, que vea como el valor de la obra en otros términos, etc. Pero existe el sustito igual, pues como no, es inevitable que esté como un poco el fantasmita ahí andando.
yo creo que también lo que decís tú, parte de la voz propia también consiste en dar esta pequeña confrontación, apuesta. Bueno, podría uno ponerle varios adjetivos. Y también mostrar que el editor, digamos, tiene que cumplir, y muchos nos dijeron acá también que cuando se llevaban bien era cuando un editor era capaz de valorar eh, esa postura, ¿sí? Más allá de los requerimientos técnicos que pudiera tener, más de lo intratextual, digamos, hay una cuestión extratextual que es una propuesta. En ti se nota clarito, no sé, yo leí el primer capítulo de Baskai y me quedó súper claro. Y creo que eso es algo muy elogiable, porque es jugársela de entrada, ¿sí? O sea, ¿Dónde tú vas leíste la novela? Perdón, pero ¿dónde leíste la novela? ¿Tienes el libro, Mauri? ¿No me has contado? Tengo el capítulo 1, porque como uno anda buscando ahí, se publica a veces el puro capítulo 1. Yo no lo tengo. Pícate Está esta y ya. en No me metí de Amazon. lleno en esto. Sí, la Perfecto. versión de Amazon de la novela está el primer capítulo liberado. Ok. Yeah. Y es una apuesta que te digo, me gustó mucho, porque el primer capítulo, generalmente, la usanza es que sea más surfear con el alien, más. Y aquí, sin que le falte textura, sin que le falte elementos de conocer quienes van a participar finalmente, es una intro bien encajada. No es solo sugerir cosas. Y eso a mí me gusta, porque es un proceso que para personas ansiosas como yo me pega. Entonces, de repente cuando tenía un target y quiere escuchar, ya, pero detrás del texto está el escritor, los escritores, ¿no? Se note. Que se note. A mí creo que una de las cosas que menos me gusta, por el contrario, menos me gusta, es que esa impostura de parecer neutro, de querer agradar a varios y a ninguno. Y eso yo, en tu caso, por lo menos que lo que vi yo, incluso en la propia presentación de la situación del personaje, de quienes lo acompañan, incluso la instalación sugería mundo, porque no se logra ver bien cómo va en el primer capítulo, por supuesto que es difícil, pero en la instalación del mundo ya, ¡pum! No, aquí viene un matriarcado. ¡Listo! Estoy instalado. Entonces, eso te deja al tiro con la idea de que puedo esperar, y de ahí para adelante, bueno, encaja todo lo demás. O sea, yo en ese sentido, ¿cómo llegó la idea de la instalación del mundo para encajar con esta historia tierna, dulce, pero real? No, Pascal tiene como novela, tiene una historia como de la creación de la historia y todo, larguísimo. Yo creo que al menos hace 10 años como que estoy como madurando el asunto. Yo cuando lo cuento en otro espacio y lo hago con un PowerPoint, otra cuestión, pongo imágenes que debería haber traído imágenes, pero bueno. La historia, o sea, como la idea, así como el flachazo inicial, fue cuando estaba jugando en Advance, en verano, en mi adolescencia. Estaba jugando Final Fantasy Tactics Advance. Y ahí en ese juego hay una raza que son las Viera, que son unas monitas que son como conejitas, o sea, como que son humanas con orejas de conejo. O sea, no son humanas, pero son personas con orejitas de conejo. Sí, como carita de persona, tiene las patas medio raras, pero ya.
que no alcanzan a ser furritos, como tienen cara de humano. Sí, que es la distinción muy importante. Y por las limitaciones del Advance, yo creo, como que en ese juego hay hartas razas, pues están los humanos, están otros que son como unos lagartos, que no me acuerdo, están los Mauls, que son como el... Sí, como carrerita larga y todo. Y están estos típicos que son del Final Fantasy, los Mauls, que son como estos blanquitos, chiquititos, que tienen como una pelota en la cabeza. Bueno, pero, y tú tienes distintos jobs, toda la cuestión. Pero supongo que como el Advance era no sé cuánto, ni siquiera hay gigas, ¿cachai? Como megas de juego. Para ahorrarse en sprites, yo creo que hicieron como solo un género, ¿cachai? Como todos los humanos en ese juego son varones y las vieras son todas niñas, o sea, mujeres. Y a mí me obsesionaba un poco eso, como que decía, hoy son tan bacanas, porque además son como místicas, porque son como una raza que hace como harta magia, más que lo humano. Y en esos antiguos años de DeviantArt, yo me acuerdo que había gente que hacía arte como de las vieras y se imaginaba como las vieras varones, como que se encontraban y como que ahí podían reproducirse, como que en el fondo había como toda una cuestión de cómo se reproducen son solo mujeres. Y a mí como que eso me rayaba un poco. Entonces eso me llevó a pensar, bueno, ya, pero imaginemos de verdad, que es como un poco la pregunta ahí de la ciencia ficción, como ya, pero hagamos el cómo sí. ¿Qué pasaría si en verdad hubiera una raza de gente mágica que son puras, comillas, mujeres? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se organizan socialmente? Porque si son puras mujeres, ¿tiene sentido como la familia heterosexual, como papá, mamá, hijos? O quizás se organizarían de otra forma. Y como la magia, como que intercede en esa organización social, como que yo empecé así, a rayar la papa. Y eso, como empezar a imaginar en un mundo, empezaron también a surgir como personajes, preguntas. Y esto fue como después de harto tiempo, madurando en una historia más coherente, como ya, vamos a narrar la historia de una persona que tiene magia, pero que le piden en el fondo como que tenga guaguas, ¿cachai? Y el conflicto como de la reproducción versus la producción social. Y ahí fue como madurando. Primero fue una historia corta, la mandé como un concurso en España, me fue pésimo, porque estaba contando una novela entera en un relato, básicamente. Entonces me dijeron, esto está raro. Entonces al final dije, bueno, parece que es novela. Y lo empecé a trabajar como novela. Pero hubo mucho de esta pega de como estar preguntándome cómo funcionarían las cosas en esa sociedad, la ciudadela, que es como este clima más altiplánico, como que yo no quería que fuera como o sea, me encantan los bosques eternos europeos, y etcétera, y los Alpes y qué sé yo. Pero decía como quiero algo que se acerque como sensorialmente a lo que yo podía vivir. Yo no vivía en el alto plano, pero vivía en el norte chico, así que por último ahí el desierto, ya. El silencio del desierto, las texturas de las montañas, como que yo quería un poco de eso en la novela. Entonces hubo harto de esta pega de preguntarme cosas, como cómo cultivarían, qué tipo de utensilios usarían para comer, porque la madera es difícil, como leyendo, cuesta mucho como cultivar madera en el altiplano por la falta de oxígeno, entonces no puedes tener, no sé, cucharas de madera, entonces cucharas de hueso, de mimbre, no sé, como hay que ingeniarse. Tienen magia, pero la magia no va a hacer que aparezcan árboles tan mágicamente. Porque es como la magia como de Avatar, en el fondo, como que no hacen aparecer cosas, sino que las manipulan y las transforman. Entonces creo que, claro, ese proceso de ir armando como este mundo, me demoré un montón, y eso es lo que está muy presente en la novela también, como cuando van a X lugar, cuando aparecen las matriarcas, el tipo de forma en cómo se organizan o hablan o cómo viven como su vida cotidiana, tiene como todo de eso. Entonces fue un trabajo como muy bonito, pero también muy difícil. No sé si podría hacerlo de nuevo así como así, o inventamos un mundo de cero. Yo conozco gente que lo hace así, yo me demoré. Hemos tenido invitados así. Sí, yo así como que me impacta porque yo me demoré años en hacerlo una vez.
Quizá ahora podría hacerlo un poquito más expedito, como que uno va adquiriendo ciertas herramientas. Pero para mí fue un proceso lento. Y la novela o sea, no es eterna, no es George Martin, no es Ip, no es Duna, ¿cachai? Pero para mí era un texto largo, como difícil de manejar. Yo me llama la atención porque, claro, aquí hay esa dicotomía de la construcción, ¿no? Que hay mucha gente que empieza por el lado del embudo y echa en la parte ancha del embudo los personajes. Entonces tenéis básicamente, bueno, y este personaje que yo quiero que le pasen tales cosas y que evoluciona de aquí a acá y que tenga un conflicto y tal, pero es el personaje. Al personaje le pasan esas cosas, el personaje tiene esas singularidades. Y bueno, cambia porque le pasan cosas y bueno, y pues, para que quepa en alguna parte, entonces construye la trama en torno a un cierto mundo que tiene que tener cierta coherencia. Pero acá también está la otra parte del embudo, po, donde echamos primero al embudo, ya. Pero si fuese, porque tengo las características más genéricas de mi personaje principal, puesto ya en un mundo que se construye y ya le da ciertas circunstancias donde se puede mover o no se puede mover el personaje. De alguna manera el personaje está medio constreñido, pese a magia incluida, está constreñido a este mundo, está representado por este personaje, y el conflicto, por lo tanto, es una cosa que surge naturalmente a partir de la creación del mundo. Entonces, me da la impresión que tú estás en la segunda vereda, y ¿cómo se llama? Y cuando yo lo leo, cuando he tratado también de un poco de escribir y escucho también a otros autores, lo más fregado es la construcción del mundo. De lejos. ¿No? Así como en la vida de uno, lo más fregado es que tenés que pillarte con montones de circunstancias, eh, eh, chocarse contra un montón de cosas, incluso cuando el mundo se adapta a ti, es fregado igual. Yo Eh, admiro ese como, eso que dijo respecto de las cucharas, de la madera, porque cuando uno es lector y estás leyendo, uno como que esos detalles te iluminan, como, porque si tú encuentras una incoherencia, uno que es cuando es lector, al tiro capta las incoherencias, es como, pero oye, esto como que no calza en este universo, y eso te saca de una y ya no te dan ganas de seguir porque si como que pierde coherencia la construcción del universo, entonces ese fino detalle de qué van a hacer las cucharas no es un detalle menor, ¿cachai? O sea, puede ser que la acción sea que el personaje va a tomar la cuchara y tú decís, pero ¿para qué va a especificar de dónde es la cuchara? Pero qué rico que te especifiquen de dónde es la cuchara, porque te hace que el contexto tenga sentido, que tenga credibilidad el universo. Entonces, es como un detalle muy, muy, muy fino, pero muy relevante para uno que es lector, así como de que le gusta subrayar esas como incoherencias que se pilla de sí. repente en los universos. Entonces, No, los errores de continuidad en el cine son traspasables a lo literario, po. Es decir, bueno, absolutamente. bueno, y no que estaban en el desierto casi, y pucha, me está diciendo que está haciendo una cuchara de palo, pero de roble, así. ¿Sí? Sí, Los real. detalles. Hay mucha gente que tapa todo esto, y qué bueno que te hablaste también de la magia. Porque ahora que está un poco de costumbre, eh, crear sistemas de magia que Brandon Sanderson ya nos acostumbró a que todo se justifica básicamente porque detrás de algo coherente hay un sistema de magia coherente. Pero es cuando la magia es más sutil, cuando es baja magia, ese inserto de cada detalle se hace mucho más difícil de lograr. No sé si coincide, pero
cuando tú tenés que la magia puede hacer cualquier cosa, entonces da lo mismo lo que haga. O sea, si la magia solamente modifica sutilmente algo que ya existe y sin lo cual no puede existir, chuta, es harta más pega el ejercicio de imaginación, el hacer que tu lector pueda transportarse hasta allí. Yo no sé por lo que he visto, la magia es importante en tu historia y por eso te pregunto, así de plano, ¿qué tan fuerte es el sistema ahí? ¿Cómo funciona ahí? Yo creo que es cero fuerte, o sea, sí, pero no, o sea, no es como esta distinción entre sistema duro y blando, le llaman. Claro, hay un mayor exponente un poco Sanderson, no sé si hay otros que sean como tan metódicos y tan como, funciona como relojito, como limpiecito, todo. Yo, claro, sin hacer tantos spoilers, pero claro, al final, yo como en mis notas, como etcétera, hay mucho más explicado de la magia de lo que lo puedo hacer en la novela, como que la novela traté de ir como poniendo algunas cosas, algunas escenas, pero claro, al final funciona como no es una magia basada tanto como en el conocimiento verbal, como en la magia siempre se me olvida la distinción, pero como de los magos que en el fondo invocan a través de palabras por cuya pronunciación, como que en el fondo un poco como Lewin quizá y Tolkien, que en el fondo el conocer el nombre verdadero de algo te da como poder sobre eso. Como que no voy por ahí porque en el fondo invocan magia como a través del cuerpo, que es muy como el plagio o el homenaje a Avatar es claro. En el fondo tienen que saber cómo moverse y cómo respirar y cómo vincularse con el entorno, más que dominarlo a través de una palabra o a través de un ritual. Bueno, hay una cosa ritualista, pero el ritual es a través del cuerpo, no es como a través de recolectar ciertos ingredientes, que sería como la lógica más de la bruja o del invocador, como quizás el mago, el necro mago. Entonces, claro, la magia en mi mundo tiene ciertas lógicas, pero son lógicas más como parámetros generales, que me ayudan a mí a imaginar ciertas cosas, que me ayudan a imaginar como ciertos límites, pero claro, yo lo imaginaba la magia también como, que no sé tampoco si queda tan, o sea, yo creo que está en la novela, pero no sé si le di tantas vueltas como podría haberle dado. Pero sí, por ejemplo, se supone que como tenemos una sociedad que son puras comillas mujeres, no hay diferencias de género, pero sí hay ciertas diferencias entre la gente que tiene más magia y la que no tiene más magia. No hay una como opresión tan marcada o quizás tan como el binario, como que, no sé, pues la gente con magia versus la gente sin magia, que sería quizás la lógica de Harry Potter, no sé, como los magos son gente totalmente distinta a la gente que no tiene magia. No es tanto eso, pero sí, si eres alguien que pueda empezar a usar magia de manera bacán, como la demás gente como te va a tratar mejor, como te va a hacer favores, te va a invitar a los carretes, porque tampoco no hay plata, o sea, hay como trueque y hay como ese tipo de cosas, porque hay una economía centralizada en las matriarcas que son las que administran como casi todo. Entonces no es como que te puedan comprar, pero siempre hay algún intercambio como de capital más social, capital más erótico incluso, para la gente que tiene más magia. Y claro, las matriarcas se supone que no son todas magas excepcionales, pero si eres una muy buena maga, probablemente es probable que seas parte del concilio, eventualmente. Y al revés, como que si no tenéis magia, es como que tenéis que andar pidiendo favores siempre para hacer las cuestiones porque no sabía hacer las cosas con magia, etc. Entonces, claro, yo estaba interesada en como ciertas consecuencias sociales de la magia en este como sistema ultra cerrado que es la ciudadela. Tengo como notas de más o menos de la lógica,
también es elemental, pero no son los 4 elementos, sino que al final puse 6 porque, no sé. La protagonista es una excepcional maga, pero que hace un tipo de magia muy específico que no es tampoco tan usable como en la vida diaria versus otros tipos de magia. Por lo tanto, por eso ella fue a la guerra y usó la magia en un contexto donde su magia podía ser muy usada para la guerra. Pero claro, de vuelta a su casa es como bueno, voy a tener que aprender cómo hacer cosas porque parece que acá no me sirve tanto la magia. Entonces quería también explorar esa tensión. Y el que fuera un sistema un poquito más blando, que no estuviera tan reglamentado, me sirve para poder dejar algunas cosas como más ambiguas y para que se retenga algo acerca como de lo mágico también. Que creo que la fantasía versus la ciencia ficción tiene ese poder de que puedes trabajar lo inexplicable, como lo que no existe, como que la ciencia ficción, hay algo que perdemos cuando escribimos ciencia ficción o cuando explicamos cómo funciona la máquina, o como cuando explicamos cómo funciona la magia, que es que la magia deja de ser mágica, pues deja de ser algo inexplicable, mítico, que te genera como imaginación, etc. Entonces el que fuera un sistema no tan explicado me permitía un poco eso, pues como poder encantar también al lector, te voy a mostrar estas cosas mágicas, pero no te lo voy a explicar tanto porque... eso era entretenido, para mí era entretenido, como ir como de a poco ir armando esta cosa, que es una magia que también se puede hacer comunitariamente, que creo que hay poca, o yo he leído pocos ejemplos de eso, pues siempre la magia es algo que tú como subjetivamente controlas. Acá también podéis como comunitariamente hacer magia también, y eso tiene otras connotaciones también. Oye, tenemos una pregunta en el chat. No te escuché nada, Mauri, pero tenemos una pregunta en el chat que se desenmarca de lo que estábamos hablando de la novela. Así que la voy a tirar para que la persona que nos hizo la pregunta acabe con su duda. Ocultae pregunta: Marión, ¿qué opinas de los cambios y requisitos nuevos del fondo del libro del Fondart? Una pregunta que debimos haber hecho como 3 intervenciones atrás, pero cuéntanos. ¿Qué opino? Opino tantas cosas. Yo cuando participaba de repente en instancias parecidas acerca de, incluso más dolorosamente con gente joven, como adolescente. Pascal es una novela como infanto-juvenil, está puesta ahí. Entonces, claro, me toca ir a hablar con adolescentes. Y lo que yo habitualmente les decía es como, mira, en Chile, que fue una conversación que a mí me sirvió mucho también, que me dijeran, ¿sabéis qué? Muy poca gente vive de esto en Chile. Como hay 3 personas en este país quizás que viven de Isabel Allende, Baradit, que Baradit además tampoco es por los libros como por la participación en la tele que ha tenido, que tiene plata. Y bueno, a ver, y alguien más, no sé, habrá otra persona que, no sé si fuiste un poco como que, no sé. Te convertiste en un robot de un momento a otro, Mauri. Bueno, ahí volvió. Bueno, puedo seguir. Bueno, voy a seguir. Entonces, claro, yo les explicaba que cuando a mí me dijeron esto, como nadie vive en Chile, esta cuestión, yo dije, perfecto, entonces yo voy a intentar escribir pensando que nunca voy a vivir de esto, que de vez en cuando quizás me entra un poco de plata, no sé qué, voy a como acomodar. Como no voy a sacrificar mi vida entera pensando que voy a vivir de esto, eventualmente no, como vamos como por pasito. Entonces para mí fue muy útil que me dijeran como no vaya a vivir de esto, pero algo que yo también le comunicaba siempre a los como adolescentes todo, es, ok, no voy a vivir de esto, pero es posible publicar en Chile, siendo alguien absolutamente desconocido. Quizás te vas a demorar más, quizás va a requerir paciencia, va a requerir como pega, pero es posible. En otros países, como comparo un poco la experiencia gringa, como la brecha de entrada es mucho más alta. Como que tienes que ser el que haya estudiado en la U, tienes que tener un agente al cual tienes que pagarle, como que tienes que insertarte en el circuito invirtiendo como mucha más plata y como conociendo gente, es como otro rollo.
acá en Chile, tú como siendo alguien que vive en Coyhaique, que estudió en un técnico y que conoce a la gente como a sus vecinos y ya está, tú puedes o podías mandar tu novela al Fondart y ser seleccionada, porque era anónimo. Hoy en día ya no está eso. Además te piden lo de las cartas como de apoyo, que claro, para alguien, no sé, para mí que ya llevo unos años, que conozco gente, no sé qué, puedo conseguirme esas cartas como de patrocinio. Puedo conseguirme como los certificados de que participé en X taller, no sé qué. Pero si estás en una región, o si eres como alguien joven, etcétera, todos en el fondo son barreras que ahora es mucho más difícil poder decir, sí, en Chile tú, siendo alguien desconocido, puedes publicar. Probablemente sí, todavía, pero los cambios en las bases como que le están metiendo más y más barreras a esto. Los Fondart no es el único espacio que existe en Chile, por supuesto que no. Hay otros concursos, hay otras oportunidades, las editoriales reciben textos como constantemente, todavía tú puedes como escribirle directo a una editorial y se van a demorar harto, pero es probable que te pesquen, es probable que lo lean, es probable que lo revisen. A veces quizás se les va a pasar, etcétera, porque igual reciben otras cosas que en Gringolandia no se puede, como si tú tenías el mail de alguien que trabaja en Win, ¿cachai? En Gringolandia no puedes escribirle directo a Penguin, tiene que ser a través de una gente, y la gente como los actores, ¿cachai? Como tú le pagas y como otras relaciones. Chile sí puedes escribirle a Penguin, se van a demorar en responderte, pero podía hacerlo. Puedes escribirle a las editoriales chicas, también se van a demorar, pero te van a responder eventualmente. Entonces creo que los cambios que tienen las bases, en el fondo, no están en una dirección totalmente contraria a la de potenciar voces, que es irónico porque supuestamente ahora tienen una línea que es como para nuevos talentos, no sé qué, pero van en una dirección contraria. Mauri tiene problemas de conectividad. Pero yo creo que con eso respondemos la pregunta de nuestra amiga en el chat. Sí, hubo un cambio de base, se pusieron más estrictos con todo. Yo creo que tiene que ver con Chile, país de creadores. Acá en Chile se escribe mucho, y no deben dar abasto como los procesos de filtración, de puntuación. Entonces, tienen que buscar mecanismos para filtrar poblaciones, porque es jodido. O sea, es un proceso largo, pero también creo que es muy esperanzador lo que dices de que es posible en Chile publicar. Como si no va a ser un Fondart, va a ser autopublicación o va a ser con editoriales. Acá en Primera Impresión, todos nuestros invitadas, o están trabajando con editoriales pequeñas o han publicado autopublicación, y así como publicaciones muy bonitas, muy bien hechas, colaborativas, con no solo como el autor, sino con ilustradores, libros de muy buena calidad. Entonces, encontré que yo destaco esa esperanza en tu mensaje de que Chile se puede publicar, más allá de solo postular, de buscar financiamiento en un fondo. Hay instancias de poder participar como autor, autora, buscando financiamiento más allá de los fondos. Así que sino destacar totalmente como la pega que hacen las editoriales independientes, las editoriales pequeñas. Sí. Como que, claro, uno habitualmente es como, soy cero persona de fútbol, pero es como que fuera la B, ¿cachai? Como que la editorial independiente fuera como, no es el campeonato de la A, ¿cachai? Es la B. En verdad no es, o sea, quizá un poco así porque hay menos plata involucrada. Pero la pega que se está haciendo en las editoriales pequeñas, como ahí están pasando como las cosas. Ahí están las innovaciones, ahí están las nuevas voces, ahí están las cosas raras.
también en tiempos de inteligencia artificial, como también en la editorial chica, que uno puede ver como la autopublicación, uno ve como a veces tiene hasta pifia, que no está como quizás tan bonito. Claro, como la diagramación ahí, como que, pero eso en el fondo uno ve que hubo la pega de alguien. Y pega gente que quiere como innovar, que quiere como expresar su voz. Entonces yo, bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con editorial grande, pero yo soy como que me siento privilegiada realmente con haber podido trabajar con, y estar trabajando actualmente con editoriales pequeñas, porque también afortunadamente he tenido distintas experiencias como de edición, que es lo que hablaba Mauricio hace un rato, pero es fantástico cuando alguien te lee y te dice como, yo creo que el rollo es como esto, ¿cierto? Como esta es la idea que tú quieres ya. Yo creo que en esta parte de la historia no lo estás transmitiendo tan bien. Como yo le haría este cambio para que tu idea como quede más potente. Entonces tú dices, ya, como el loco, como en verdad, ¿cachai? No lo leyó así como la reacción, no sé qué, sino que realmente está viendo como lo que hay detrás y quiere potenciar lo que hay detrás. Cuando pasan esas cosas, yo así, oh, bacán, obvio, yo le cambio todo lo que usted me diga, jefecito, bacán. Entonces eso yo creo que es más posible que de lo que me han contado, se da mucho más en las editoriales pequeñas. En las editoriales grandes es una pega más la planadora, o sea, te pasan, ¿cachai? Como, porque son otros ritmos, porque son otras lógicas, etc. Son otros fines. Otros fines, como, porque claro, tienen 200 trabajos. Tienen una lógica mercantilista. Sí, como, o yo incluso ya, como siendo más amable, como claro, si tenéis 1000 personas contratadas, necesitas que esos 1000 trabajadores, pagarle a esos 1000 trabajadores, entonces tenéis que sacar plata rápido, incluso aunque tú queráis como sacar un buen producto y toda la cuestión, necesitáis pagarle a esa 1000 gente, pagarle también a los inversores, etcétera, pagarle a la gente distribuidora, las inversiones, ¿cachai? Entonces hay una cuestión que anda a 1000 kilómetros por hora, entonces aunque se quiera hacer una pega con cierto cariño, no hay tiempo. O sea, aunque incluso quisieran hacer esa pega con cariño, no se puede. Entonces, esa pega con más cariño sucede más en las editoriales independientes. Y sí, pues el asunto es ganar plata. O sea, no es que las editoriales pequeñas no quieran ganar plata, por supuesto que quieren ganar plata de que tienen que vivir también de algo, ¿cachai? Como, sí, obvio. Pero los tiempos son otros, como es una cosa de proporciones, tío. Sí. Oye, ¿estás trabajando con alguna editorial en particular? Como ahora estoy escuchando, como que mi mamá me dice que las cosas se cuentan, o sea, no se cuentan hasta que resultan. Pero ahora estoy conversando con, no sé si los cachan imaginistas, sí, que trabajan, ya, estamos viendo ahí un texto que va a ser un texto corto, no va a ser Pasca de 2, o sea, no puede ser Pasca de 2 porque eso debería ir con Loba, pero digo, no, una novela gigante, una novela mucho más breve, en clave más ciencia ficción, cero esperanzado, como que es todo muy triste, no sé en el que me fui. Y estamos conversando con conversaciones bien iniciales y todo, pues, pero estamos trabajando con ellos. Y yo estoy en parte, o sea, como independiente también armando otros textos para seguir. Buenísimo. Sí. Oye, Mauri, ¿te recuperamos? ¿Estás al aire? ¿Estás vivo? No, tiene problemas de conectividad, pero Oh, no. aquí te traducimos, ¿no? Pero yo, ay, ¿qué te iba a preguntar? Lo último, te quería preguntarte además como dónde podemos conseguir tus lecturas y que A ver, aproveches sí. de contarnos tu canal de YouTube. A ver, en la página que es como mi portafolio, lo voy a abrir acá. No se escucha. ¿Qué? ¿No se escucha? ¿Me escucho? Sí, yo te escucho. Sí. Ya, acá. Bueno, si ustedes, mi nombre es, más de alguna vez me preguntaron como ya, pero ese es tu seudónimo, es como tu nombre artístico, no, ese es el nombre de mi carnet. Tampoco el nombre que yo, como por la ley de cambio de género, me haya cambiado el nombre, no, este es el nombre que mis papitos me pusieron, Mario Carolera, si ustedes me googlean. Creo que es como el segundo o tercer link que sale, es un card, que los cards son como una página como web chiquita.
ahí está todo mi vida profesional y como 3 lugares o 3 trabajos que pudiera destacar. Bueno, uno es Pascae, que está en la editorial Loa. Está el primer capítulo online, como en la misma, como si uno busca Pascae en Amazon, te sale como el primer capítulo. Lo otro con Invertido Ediciones, que yo tengo acá en la biblioteca, pero es que es muy bonito. Es un plaquette que, no sé, que es artesanía fungal, es una historia cortita. Yo digo que es ciencia ficción, otra gente dice que es fantasía, no sé, podemos pelear. Pero que se trata básicamente de gente que ocupa hongos y como cosas medias alquímicas para hacer como pociones y cosas raras con hongos, y a través de eso cambiar su cuerpo. Eso es como un romance ahí, como medio teleserie, pero bueno. Con Invertido también trabajé, es muy buena experiencia, bacanes los chiquillos. Y bueno, está en línea 2 horas, que ahí lo pueden ver. Y sí, yo creo que esas 3 por 2 horas, que está en la revista Sudras y Parias, que está en línea. Y Artesanía Fungal y Pascae, aquí ya en el estreno. Y está como... Pueden partir, no sé por qué cosa pueden partir por el capítulo Pascae. Yo creo que es un muy buen capítulo. Lo reescribí 80 veces y quedó bueno. Bueno, muchas gracias. Oye, y como lo conversamos al comienzo, tras las bambalinas, nos gusta esta parte donde para cerrar el capítulo, no sé, contamos alguna anécdota, chisme literario, que puede ser personal o algo que escuchaste, algo que leíste. No sé si recuerdas algo ahora, pero hemos tenido de ejemplo muchas cosas. El típico ejemplo de Edgar Allan Poe, su relación extraña con una sobrina, el del Gran Gatsby. No sé si quieres contarnos algo anecdótico de la literatura. No, creo que no tengo como un cagüín tan sabroso como esos cagüines que uno tiene que ir a contar a... Estoy pensando como a los pacos, ¿cachai? Como no tengo nada tan sabroso. Pero algo así, una anécdota como propia que me haya pasado. Bueno, me han pasado como... O sea, como les decía, afortunadamente nunca he tenido una circunstancia tan heavy de, no sé, como que me hayan mirado ultra mal, ¿cachai? Como escritora, como mujer antes y ahora como persona no binaria, etc. También he tenido harta suerte de que los lugares donde he publicado también como que me han respetado los pronombres, como que todo buena onda, creo. Pero algo entretenido que me haya pasado últimamente, no. Yo creo que algo que quizás me pasó más al principio y que puede ser útil fue que como que al principio yo tenía amigas que eran bastante vocales en decirme como ten cuidado con ciertos espacios. Uno al principio, por ejemplo, no cacha la distinción entre editorial grande, editorial chica y todo lo que son como las editoriales de pago, que es una opción. El problema con ciertas editoriales de pago es como que te prometen cosas, bueno, en todas las editoriales pasa un poco eso también, como que te dicen que, no sé, vaya a ser el autor más famoso de la vida, no sé qué. Pero hay ciertas editoriales, claro, que son como de pago, pero que al final no terminan cumpliendo mucho. Entonces igual tenía amigas que me decían como, ya, te enojo como con este editorial, con este loco, no sé qué. Y cuando, además, si tú eres como, no sé, en ese momento yo estaba en mis 20s, y como mujer, etc.
como que uno está a veces más vulnerable, pues, como a esas cosas, como que los locos como que se te acercan y es como una cosa que te miran un poco en menos y como que uno trata de ser buena onda, porque uno está como en este rol como más femenino. Y yo creo que ya, no sé si es exactamente un kawaii, porque no podría, bueno, uno sabe cuáles son las editoriales como de pago y no, etcétera. Pero mi consejo es que como lo revisen muy bien, porque a mí no me ha pasado, pero yo sí he escuchado historias del terror, historias muy del terror de me prometieron esto y pasó esto, o yo pensaba que iba a pasar esto y no pasó. Y eso sería como, no sé si alcanza, pero como sí me acuerdo, como esto que te lo dicen como suavecito, como, oye, como te enojó como con la editorial. Yo como, ya, pero ¿qué pasó? En realidad pasó que como que no cumplieron tanto, un contrato. Que nada tan terrible, porque hay contrato. Yo creo que eso también es, incluso la editorial más pequeña tiene que haber un contrato. Y yo siempre que estaba en procesos editoriales he tenido contratos que salen como todas las cosas. Entonces sí recuerdo como ese sustito al principio de así como de los rumores, ¿no? Que esta gente editorial, no sé qué. En el fondo hay que buscar bien, hay que preguntar, ojalá preguntar como alguien que haya publicado con esa editorial, oye, ¿qué onda? Como después de que ya publicaste, cómo ha sido tu relación con esa editorial, como qué actividades han hecho o qué no sé qué. Porque a mí no me ha pasado nada, pero yo he escuchado. Eso quizás es lo malo como de la editorial chica. Como lo que uno espera que pasen como cosas medias pencas con las editoriales grandes, pero uno no espera que pasen como esas cosas pencas con las editoriales chicas. Oye, está muy Pasa, importante recalcar eso de que es un contrato. es un contrato que uno firma, uno va al notario, o bueno, al menos para la novela, ¿cachai? Yo fui al notario, toda la cuestión. Con la otra, creo que al final fue como firmado así. Pero sí, tiene que haber un contrato, por favor. Somos humanos. Así sí. Que, oye, yo solo quiero cerrar esta instancia agradeciéndote tu expertise, tus palabras, tu creación. También quiero destacar la editorial Invertido con la que publicaste Artesanía Fungal, sí. Sí, que es una editorial preciosa. Tiene todos estos libritos como muy delgaditos, de muchos colores. Publican comunidad LGBTQ+. Yo creo que tengo como 4 publicaciones de ellos, son muy bonitas. Es una editorial también muy chiquitita. Esta es la parte donde no pensaba hacer un aviso publicitario para la editorial Invertido, pero vi tu publicación y son bacanes, son muy buenos y hacen todo este rescate como de literatura LGBTQ+. Así que quiero agradecer también a mi compi Mauri que presentó problemas técnicos hoy día de conectividad, pero sus intervenciones siempre son muy cabezonas, muy intelectuales, muy excelentes reflexiones se saca el Mauri. Y agradecer también a nuestro compi Taz, que está ahí en las perillas, ayudándonos a que el programa salga al aire. Muchas gracias, Marigón. Esto después sale, queda grabado en YouTube. Por si quieres después compartirlo, lo pueden difundir. Y agradecer, las máximas agradecimientos a Ludocrónicas, que seguimos construyendo comunidad. Así que muchas gracias a todos. Fue un programa muy bonito. Y eso, nos vemos en 2 semanas más en otro capítulo de Primera Impresión. Gracias, Marión, por tu tiempo. Y no, gracias a ustedes. Todo bacán, todo muy entretenido. Sí. Que estén muy bien. Saludos a todos. Chao. Chao.